Bien, lo anunciado, estamos con el doctor Roberto Pereira justamente para conversar de algo que se ha hablado mucho esta semana, dictamen de la Comisión de Justicia respecto a la colaboración eficaz que justamente esta figura la que ha permitido conocer las declaraciones de Carolyn López, aunque hay también ciertas cosas justamente de las que vamos a conversar. Gracias, doctor, por acompañarnos. No, muchas gracias. A ver, lo primero, la parte que obviamente uno dirá que interesado, pero es finalmente la que me parece es más clara e inconstitucional de respecto de ese dictamen. Y Gladys Echaíz ha corregido y ha dicho que esa es una interpretación errónea. El hecho de que los periodistas vayan a ser sancionados, incluso con pena efectiva de cárcel, si es que publican una información que alguien le filtra respecto de los colaboradores. Sí, no, sin duda, esa norma es manifiestamente inconstitucional. Es más, la propia norma vigente hoy día, el artículo 409B del Código Penal, que sanciona la revelación de la identidad de los colaboradores eficaces, ya puede generar un problema para la prensa. Lo que está haciendo este proyecto es agregar más supuestos que están punibles, penalizables, ¿no? Por ejemplo, ahora se está sancionando la revelación de los contenidos, ya no solo de la identidad, que es lo que está vigente ahora mismo en el Código Penal, y no solamente del colaborador, sino de testigos, peritos, ¿no? O personas que intervienen en una investigación de un caso penal en general, ¿no? Okay. Por lo tanto, esta norma no es verdad que solamente sancione al funcionario público, ¿no? Que tiene a su cargo la custodia. Pero entonces nos ha mentido Gladys Echaíz en la entrevista a Milagros Leiva. Bueno, creo que no ha leído bien la norma, ¿no? Porque la norma tiene un supuesto genérico, ¿no? Que sanciona de entre 4 a 6 años. Dice el que revela, ¿no? Sí. Y luego tiene un supuesto de agravación, que es precisamente cuando se trata del funcionario que tiene a su cargo la custodia de esa información. Por lo tanto, la agravación está prevista para los funcionarios de la Fiscalía, ¿no? Los jueces eventualmente que tengan en su custodia esa información. Y el tipo básico es para cualquier persona, entre ellos la prensa, por supuesto, ¿no? Por eso es que... Pero para cualquier persona, pero cuando nos topamos con la labor de la prensa y la libertad de expresión, no justamente sin necesidad de que sea tácito, no excluiría a los periodistas de publicarla. Sin lugar a dudas. Excluye al periodismo porque para justificar una publicación por parte de la prensa basta la existencia de un interés público relevante. Ok, entonces finalmente no afectaría, no tendría la práctica un efecto contra el periodismo. Yo diría que desde el punto de vista conceptual y teórico no debería, pero en la práctica ya vemos que se han abierto investigaciones contra periodistas que han revelado. De hecho, un periodista que me parece de ojo público está siendo procesado o investigado en este momento bajo esa imputación de haber revelado la identidad de un colaborador eficaz, ¿no? Ok, en esa parte entonces habría que pedir finalmente mayor aclaración para que ese tema no se dé. Y además, lo que me cuenta del periodista de ojo público ni siquiera es con esta ley, sino con la ley anterior de colaboración eficaz. Con el Código Penal vigente, que es el 409B. Ok. El otro tema, digamos, ¿qué otras preocupaciones ven en ese tema? Porque yo escuchaba a César Azabache en una entrevista hace poco, no recuerdo dónde exactamente, pero decía, muchos medios de comunicación han dicho esto va a perjudicar el caso Keiko, el caso Ollanta, el caso el otro, cuando dice que finalmente no, es decir, no hay una retroactividad y ni siquiera con los casos en los cuales todavía no se ha dado legalmente la colaboración, si no son aspirantes, ni siquiera a ellos alcanzaría porque la ley no aclara que los casos que están en camino tendrán que adecuarse a la nueva ley. Bueno, yo discrepo de esa posición, porque esto es una ley de aplicación inmediata, es una ley procesal, por lo tanto su aplicación es a los procesos en trámite. Es más, en relación con el plazo, o sea, con los plazos que está poniendo, hay una regla expresa que dice que se aplica a los procesos por colaboración eficaz en marcha, o sea, en trámite, ¿no? Por lo tanto, uno de los temas más polémicos, que es el tema del plazo, se va a aplicar a los procesos que ahora están ejecutándose en este momento, ¿no? Y poner un plazo de 8 meses para que concluya un proceso de colaboración eficaz, sobre todo en los casos complejos, es absurdo. ¿Hoy hay plazo? Hoy día no hay plazo. ¿Le parece correcto que no haya plazo? A mí me parece correcto que no haya plazo. ¿Por qué? Porque los procesos por colaboración eficaz se rigen bajo un principio. El proceso de colaboración eficaz tiene una propia lógica, no es como un proceso común. Su finalidad es obtener información a cambio de beneficios. Ahí cumple su finalidad. Por lo tanto, el proceso por colaboración eficaz está en función a la necesidad de obtener información. ¿Ya? Y uno de los principios que rige es el principio de flexibilidad, precisamente. Es un proceso progresivo, complejo, que requiere tiempo,
No solamente se trata de declaraciones, se trata de ir a corroborar, que es el corazón del procedimiento. La corroboración implica muchas veces declaraciones de testigos, recabar información de personas jurídicas, información tributaria, información contable, pedir información a entidades públicas, por ejemplo, expedientes de contratación. Pero perdón, doctor, la corroboración no debería ser justamente la carga para el aspirante a colaborador eficaz. Es decir, la Fiscalía no tendría por qué aceptar un aspirante a colaboración porque le cuenta pajaritos y decirle, la persona y su abogado dice, bueno, anda, corrobora. No. La Fiscalía tiene que estar siempre en una posición de dominio respecto al colaborador. El colaborador es un delincuente. Él tiene la carga de corroborar lo que dice. Claro, pero efectivamente, eso es como regla, pero en muchos casos el colaborador tiene información parcial, no tiene información completa. Te pongo un ejemplo. El caso de un colaborador que ha pertenecido a una empresa, y ya no pertenece, pero ha participado de hechos de corrupción. Y describe los hechos de corrupción, describe lugares, personajes, momentos, procesos en los que se han realizado los delitos. Pero él no tiene esa información. Se fue desde hace mucho tiempo de esa empresa o ya no pertenece a la organización, pero sí le da pistas a la Fiscalía sobre dónde encontrar la información, de qué proceso se trata, fechas, ¿no es cierto?, lugares a donde se han producido las reuniones, por ejemplo. Entonces la Fiscalía con esa información va y corrobora, efectivamente, levanta esa información, pide la documentación. Pero no hay un peligro también que finalmente no haya límite. Y me refiero a un artículo IDL 2017, Ernesto de la Jara, que ahora no sé si es que tiene otra posición, leía justamente un artículo, pero él decía que es necesario un plazo, porque finalmente la colaboración eficaz también podría generar muchas injusticias, pero usted me dice que no. Es verdad que muchas colaboraciones demoran mucho tiempo, ¿no? Pero eso pasa por un asunto vinculado a recursos, más que por un tema de un plazo legal. Mi impresión es que eso pasa por un problema de recursos en la Fiscalía, ¿no? Doctor, vamos al caso Odebrecht, que finalmente yo creo que es el que un poco genera esta ley. O sea, Odebrecht ha venido tonteando y finalmente ha venido información parcial, luego finalmente se ha corroborado, salió la información de la posta, salió el tema del gasoducto. Entonces, viendo ese caso en particular, ¿usted cree que la colaboración eficaz tal cual está también tiene que ser mejorada? Bueno, yo creo que sí. Deberían haber, por ejemplo, ¿no? Hubo un proyecto de la congresista Luque, me parece, para regular el tema de la delación corporativa. La colaboración eficaz siempre fue pensada en una persona natural. Correcto. Nunca fue pensada en delaciones de personas jurídicas empresariales. Y yo creo que, por ejemplo, esa parte de la colaboración necesita una regulación, precisamente para evitar este tipo de situaciones como la que usted plantea. Es justamente mi tema. ¿Por qué el Ministerio Público, el Poder Judicial, por qué ellos mismos no quisieron plantear sus cambios pidiendo finalmente que se corrige ese tema y más bien ha venido malutilizando una figura de colaboración que ha generado problemas como este? Bueno, eso es un tema que habría que preguntar a la Fiscalía de la Nación, ¿no? ¿Por qué no otro tema, doctor, perdón que corra, pero me interesa mucho su opinión. El otro tema es que, digamos, un colaborador no puede finalmente corroborar con otro colaborador su dicho. Y eso nuevamente lo dice también Ernesto de la Jara. El tema de que no haya un abogado cuando se brinda declaración. Eso también está en la nueva ley, pero sin embargo todos critican esta nueva ley como si todo fuese un desastre y buscase más bien frenar los casos que hay contra jefes políticos. Es que depende. Lo que pasa es que cuando la ley, hay un problema cuando las leyes ponen las cosas en blanco y negro, ¿no? Obviamente, si hay dos colaboradores respecto a un mismo hecho que han participado de un mismo hecho, va a ser muy difícil que un colaborador corrobore la de otro, ¿no es cierto? Correcto. Porque están aportando la misma información. Correcto. Dice que hasta que uno ya no sea colaborador aprobado por ley, no debería poderse dar ese... pero pueden ocurrir casos que hayan dos colaboradores que no tengan ninguna vinculación, pero que hayan participado del hecho, ¿no es cierto?, en diferentes momentos y que aporten información que abone a un mismo sentido de corroboración. Entonces, en esos casos, ¿por qué no se va a poder corroborar? Ahora, no es el único elemento de corroboración, obviamente. O sea, no pueden haber dos declaraciones de corroboración. Utilizarlo en el caso, en el expediente, antes de finalmente hacerlo colaborador a una persona, es decir, tener dos aspirantes que corroboran el uno con el otro. Bueno, es que es posible. Por ejemplo, en delaciones corporativas, si hay gente que ha participado de una cadena de hechos y hay alguien que participó del hecho 1 y hay alguien que participó del hecho 2 y esa información se complementa, evidentemente en esos casos sí es posible que la corroboración
declaración de un colaborador en un mismo caso pueda corroborar la del otro. Por eso le digo, va a depender del caso, no siempre. Por eso también me parece un poco exagerado, digamos, decir que todo el tema de la ley está mal cuando queda claro que hay cosas también por mejorar. Que esté el abogado y que se grabe finalmente en video la declaración. Bueno, que esté el abogado yo creo que es una medida adecuada, una medida correcta, aunque digamos no es imprescindible, pero creo que ayudaría, digamos, a darle mayor garantía al procedimiento de colaboración eficaz. Ahora, que se graben medios audiovisuales, a mí me preocupa si eso que no está acompañado de normas y de recursos para preservar esa información, porque imagínese usted luego que esa información se filtre, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué se filtra? Pero se filtra igual, se filtran actas, claro, pero filtrar una declaración por medios tecnológicos. Pero ¿no le parece para evitar justamente que el fiscal vaya a manipular al colaborador eficaz para un fin? Es lo que nos regaló IDL de manera súper cordial respecto de las delaciones de Barata, de Marcelo Odebrecht en el Brasil. Gracias a Dios en Brasil se graba. ¿Por qué aquí no se graba? Y hubo una acusación respecto de que a Martín Belaúnde del Ocio se le quiso manipular para que delate a una persona cuando quedó claro que ese no era el tema. Por eso le digo, yo no me opondría a esa medida en tanto que haya elementos de seguridad adecuados, ¿no es cierto?, para preservar esa información, porque también está de por medio la seguridad del colaborador, ¿no? Es que eso hay que tener en cuenta también. Correcto. Entonces, esa sería una opción. Con esta termino porque el tiempo me gana desgraciadamente, doctor. El caso particular del día de hoy, filtraciones. Un fiscal, yo lo he dicho, un fiscal decide tener la información, antes de corroborar, le da un fin político. Yo creo que hay un tema claramente de interés público respecto del presidente de la República, pero viene con la segunda de que Omar Tello, la fiscal, con un interés de un fiscal que también podría aspirar. ¿Qué hay ahí? Y los medios de comunicación no deberían ser penados, pero lo ha dicho Luis Pázar en sus artículos. Muchos medios de comunicación hemos sido cómplices, parlantes de un fiscal que solamente nos ha entregado fuegos artificiales y hasta ahora ninguna sentencia. Bueno, eso es un problema ya muy antiguo, ¿no? Que muchos hemos opinado en el sentido de que eso debe ser, primero, investigado a ver qué está pasando, y en segundo lugar, eso debe ser regulado, ¿no? Sobre todo en los asuntos de interés público. La Fiscalía debería tener un sistema de provisión de información en condiciones de igualdad para todos los medios en asuntos de interés público, ¿no? Es decir, hay que sincerar... Entonces, ¿se debería sancionar al señor Vela Barra por haber filtrado esta información? No sé si a él, porque no sé quién ha filtrado esta información, ¿no? Lo digo yo, el señor Rafael Vela a dos periodistas que además han venido entregando información y que además uno de los socios está incluido también en una colaboración eficaz que no tiene ni pies ni cabeza. Los dos, Graña, los dos con colaborador eficaz, no tienen ni pies ni cabeza. Ahora hay que tener en cuenta que en este caso, además, el abogado ya estuvo acá temprano, el doctor Nakazaki, y ha revelado no solo la identidad, sino además mucho contenido de esa colaboración eficaz, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de la confidencialidad, estamos ante un caso donde el propio colaborador estaría renunciando a la confidencialidad tanto de su identidad como de su persona, pero así ella quiera no debería poder, o finalmente podría declarar, pero eso es un tema muy distinto a que lo haga un funcionario. De eso justamente trata la ley, sancionar al funcionario, pero finalmente, porque si no, eso no es periodismo de investigación, doctor. Lo que yo creo, como le digo, es que esto debería sincerarse. Debería la Fiscalía tomar esto, de modificar, tener un protocolo para que en casos en los que se presente información de interés público, tener un sistema, ¿no es cierto?, para entregar información de manera equitativa, digamos, a todos los medios conferencia de prensa, todos, porque si no, lo dice Luis Pázara nuevamente, lo que se tiene no son periodistas acuciosos investigando, sino simplemente cómplices de fuegos artificiales. Claro. Con esta pregunta final, ¿qué deberíamos hacer nosotros los periodistas para no ser simplemente bustos parlantes y repetidores de un interés que no sabemos cuál puede ser de algunos fiscales de filtrar información? Tener un buen criterio editorial. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en algunos casos usted cree que hay información que no se debería publicar o que finalmente publicar, pero también investigar por qué me la filtra, quién me la filtra. A eso me refiero. Más claro el agua. Doctor Pereira, un placer como siempre. Muchas gracias. Un gusto. Nosotros nos vemos el próximo domingo. Arrancamos. Estamos calentando recién. Chao, chao.